Arroceros levantan paro después de 11 días. Confían en que se cumplan los pactos. Le solicitamos al presidente Petro que mire el campo. 1.580 paperos se reúnen en Villapinzón por fuerte caída de los precios. Piden que consuman más papa. Hay un exceso de producción, hay un ingreso desmesurado de papa ilegal desde Ecuador. Disidencias no están dispuestas a dejar las armas. Senado exige al gobierno acciones para frenar violencia. División en el Congreso por proyecto de ley que beneficia a jefes de bandas criminales. Gobierno tendrá aliados, pero también fuertes opositores en comisiones del Senado. Lidio García pide reducir polarización y recuperar la institucionalidad del país. Para que nos unamos en torno a esas grandes transformaciones con un sentido común que es el desarrollo de Colombia. Tame, cuna de la libertad, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Aquí nació la campaña libertadora que nos dio la libertad. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Tras varios días de protestas, los bloqueos por el paro arrocero fueron levantados luego de un acuerdo entre productores y gobierno. Aunque persiste la expectativa frente al compromiso del sector industrial, los cultivadores confían en que se cumplan los pactos. Los resultados de la mesa de negociación entre el Ministerio de Agricultura y representantes del sector permitió levantar el paro luego de la aceptación de los precios del borrador de resolución por parte de los productores. Precios que varían por región. Los precios mínimos por carga quedarían de la siguiente forma. Centro, 205.673 pesos. Santanderes, 201.262 pesos. Costa Norte, 195.748 pesos. Bajo Cauca, 192.991 pesos. Y Llanos, 188.580 pesos. Llevamos 8 meses diciéndole al gobierno nacional, sentados en reuniones con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura. Le solicitamos al presidente Petro que mire el campo, como él dice. Nosotros necesitamos una solución respecto al precio de compra del arroz y que sea retroactivo. El Senado hace un llamado para que también se trabaje de la mano de los productores y se brinden garantías para preservar la soberanía alimentaria. Dar apoyos para la producción y generar también unas líneas de crédito con intereses blandos favorables a los productores. Aunque se levantó el paro, los gremios insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes como la implementación de salvaguardas a las importaciones, alivios financieros y subsidios directos. También garantías de compra que permitan sostener la producción nacional y evitar el colapso económico de miles de familias campesinas. Por otro lado, 1.580 cultivadores de papa de municipios de Cundinamarca y Boyacá se dieron cita en Villapinzón para exponer la problemática que enfrentan por la caída de precios de este alimento, vital en la mesa de los colombianos. El gremio hizo un llamado a los colombianos para que consuman más papa. Las más de 90.000 familias dedicadas al cultivo de papa están preocupadas. Las pérdidas alcanzan el 70% y temen una inminente quiebra. Hoy no sé cómo vamos a pagar los créditos porque las inversiones son todas vía crédito, por lo menos las mías. Entonces hoy en un viaje de papa como la variedad ICA única no quedan 400.000 pesos en un viaje de 100 cargas. En medio del primer encuentro nacional papero señalaron las causas de esta crisis. Hay un exceso de producción, hay un ingreso desmesurado de papa ilegal desde Ecuador. Se está hablando de 14.000 a 18.000 bultos diarios. En el primer encuentro nacional papero realizado acá en Villapinzón, Cundinamarca, los cultivadores le piden a los colombianos consumir más este producto y recordaron que este departamento produce el 44% de la papa a nivel nacional. Existe un problema inmenso, es que los productores hoy, aparte del bajo precio, es que cuando llegan a las plazas, a Corabastos especialmente, se han sentido defraudados por cuanto no les pagan el producto. Ante este panorama, distintas entidades plantearon las acciones adelantadas para apoyar a este sector. Una acción contundente es fortalecer todo el tema de control de contrabando. Lo otro que ha hecho el Ministerio de Agricultura es solicitarle a Mincomercio el fortalecimiento de la medida antidumping,
debemos tener muy claro que la papa congelada que llega al país realmente está en aumento. Estamos hablando de una cedulación papera para garantizar que todo aquel que acceda a recursos del Estado o recursos de la Federación o del Fondo, pues realmente sea un papicultor. De acuerdo con Fedepapa, un colombiano consume 35 kilos de papa en un año, promedio que se busca aumentar a través de las llamadas papatones. Así que el llamado de los cultivadores a los colombianos es hoy a comer papa. El Frente 33 de las disidencias de las FARC, que opera en el Catatumbo, anunció públicamente que no está dispuesto a dejar las armas mientras, según ese frente, no haya garantías reales. En el Senado exigen al gobierno acciones para frenar la violencia en ese territorio. Este pronunciamiento representa un duro golpe a los intentos de avanzar en una salida negociada con los grupos armados, en una región donde los enfrentamientos con el ELN han dejado más de 100 muertos, además de 53.000 desplazados en los 7 meses de 2025, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Ese diálogo en medio del conflicto nunca ha dado buenos réditos. La historia reciente del país nos lo demuestra, de que no es una buena táctica sentarse a hablar en medio del conflicto. Las regiones más golpeadas siguen siendo el Catatumbo, el sur del Cauca, Arauca, Chocó y el norte del Caquetá. Igualmente, el Ministerio de Defensa reportó un aumento de 264% en los homicidios de integrantes de la fuerza pública. La cifra es dramática, con 80 uniformados asesinados en los primeros 5 meses del año. Este país parece no aprender de los errores del pasado. Hemos vivido la frustración de estar de proceso de paz en proceso de paz. Lo que se ha demostrado en este país es que lo único que funciona es la autoridad, la seguridad, rodear a la fuerza pública. Analistas advierten que sin una presencia integral del Estado y sin una política clara de sometimiento o negociación, el país corre el riesgo de entrar en una nueva etapa de violencia prolongada y descontrolada, panorama en el cual la población civil sigue siendo la más afectada. El nuevo proyecto de ley del gobierno que propone beneficios para los jefes de las bandas criminales está dividiendo al Congreso y encendiendo las alarmas en todo el país. Los cabecillas de las temidas bandas criminales, incluso los integrantes de la llamada primera línea, recibirían beneficios jurídicos si desmontan sus estructuras criminales, entregan bienes y colaboran con la justicia. Este proyecto apenas se radicó, vamos al debate. Y aquí yo invito no solamente a la clase política a hacer un acuerdo alrededor de la paz, sino a la sociedad. Pero la oposición no está convencida. Esto es el pago de la deuda con el pacto de la picota que llevó a Petro al poder. Él no hubiera llegado sin ese respaldo inmenso porque les prometió no extradición y les prometió una cantidad de gabelas que obviamente ellos están reclamando. Ahora, uno puede llegar a acuerdos, pero no sometiendo el Estado de Derecho ni burlándose de las víctimas. Nos opondremos a ese proyecto, a esa iniciativa del gobierno que no repara a las víctimas, que desconoce el derecho internacional humanitario. Desde el centro piden ajustes. Sin ese marco jurídico es imposible avanzar. Sin embargo, hay 3 grandes problemas. Lo primero, que en el Congreso no hay ningún ambiente a 6 meses de elecciones, 7 meses de elecciones, de aprobar un proyecto de eso. Segundo, el tema de Estados Unidos y la posible desertificación. Y tercero, las peleas internas del gobierno. ¿Sometimiento o impunidad? Es la pregunta que ronda la cabeza de los colombianos frente a este tema. Con el inicio esta semana de la nueva legislatura en el Congreso de la República, el Senado reanuda sus sesiones en un contexto político y social cargado de expectativas. La instalación del nuevo periodo legislativo no solo marca el reinicio formal del trabajo parlamentario, también abre el camino para debatir y decidir iniciativas claves que impactarán directamente la vida de los colombianos. Entre los temas más relevantes están las reformas estructurales impulsadas por el gobierno, como la tributaria, la reforma a la salud y ajustes al sistema pensional que han generado amplio debate en el país. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo será determinante para el avance de esta agenda. Creo que hace falta un lenguaje más apacible, menos confrontacional, menos desafiante, y esto naturalmente contribuye a que el trabajo del Congreso sea más productivo y más útil en la medida en que si superamos esos enconos lograremos discutir, consensuar, pactar varias iniciativas muy importantes que vienen en camino y otras que están anunciadas. Varias expectativas. La primera, presupuesto 2026, un presupuesto que llega con recortes importantes, una reforma tributaria anunciada por parte del gobierno del cambio. La necesidad de construir consenso se convierte en un punto central.
especialmente en un escenario donde el gobierno no cuenta con mayorías automáticas. Las reformas en curso requieren concertación con las bancadas y un trabajo técnico y político que garantice su viabilidad. Nos corresponde aprobar las reformas que no han salido, en especial la reforma a la salud y también otra que presentarán hoy, la reforma a la justicia. Pero igualmente hay iniciativas parlamentarias, la ley de los megasalarios. Aquí nadie puede ganar por encima del presidente de la República. Si bien la relación entre el Congreso y el Ejecutivo se define el primer año como luna de miel, el segundo año como esos encontronazos, el tercer año como divorcio, en el cuarto año hay una separación total. Yo creo que aquí lo que va a haber es una batalla de todos contra todos. El Senado como Cámara de Revisión tendrá un rol fundamental en el análisis, modificación y eventual aprobación de los proyectos más sensibles para el desarrollo económico y social del país. Y seguiremos en la línea de contrarrestar en la manera como Gustavo Petro hoy lidera y maneja el poder en el país. Estaremos alejados de él y estaremos tratando de buscar fortalecer ese escenario de oposición. Más allá de los debates ideológicos, el país necesita respuestas concretas frente a problemas como el déficit fiscal, el colapso del sistema de salud en varias regiones y el rezago en la garantía de derechos sociales. El nuevo tono en las relaciones entre el gobierno y el Congreso parece abrirse paso. El presidente del Senado, Lidio García, visitó la Casa de Nariño. La discusión estará centrada en una nueva reforma tributaria. De entrada, la reunión entre el nuevo presidente del Senado, Lidio García, y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño marca un inicio diferente en las relaciones entre el Senado y el gobierno, caracterizadas en los últimos meses por una constante tensión. Sin embargo, dentro del Congreso hay un tema que genera preocupación, el que tiene que ver con la reforma tributaria. Yo creo que el gobierno está equivocado presentando una reforma tributaria para financiar un presupuesto que no tiene en cuenta lo principal y es reducir el gasto público. El bolsillo de los colombianos no aguanta más, presidente. Se reventó. La gente no tiene cómo pagar una tributaria más. Al contrario, de ponerle más impuestos a los colombianos, de meterle la mano al bolsillo a los colombianos, ahorre en el gasto público, señor presidente. Por ahora es necesario abrir el debate para medir la temperatura que existe alrededor de la posibilidad de fijar nuevos impuestos a los colombianos. Aquí está la lista de iniciativas que hacen parte de la agenda legislativa que discutirá el Congreso de aquí al próximo año. Y durante la instalación del nuevo periodo legislativo el pasado 20 de julio, el senador Lidio García Turbay asumió la presidencia del Senado de la República con un discurso centrado en la necesidad de reducir la polarización política y recuperar la institucionalidad del país. Desde la presidencia del Senado que hoy asumo con honor y compromiso, estaré promoviendo caminos de entendimiento, reconciliación y reencuentro, para recoger entre todos, entre nosotros, los sesgos que perpetúan la violencia, la polarización, que niega la convergencia y los extremos grandilocuentes que no nos dejan articular sobre metas comunes. Lo hizo durante la instalación del nuevo periodo legislativo el 20 de julio pasado. En un tono enfático, García Turbay advirtió que los discursos de odio en redes sociales, incluso por parte de actores del Estado, están alimentando un clima de violencia. Lo más rentable en la política hoy es criticar al Congreso y a sus congresistas. Los estrategas del marketing político lo saben. Esos réditos aumentan si la crítica consabida está mediada por argumentos falaces y, por supuesto, la amplificación en las redes sociales. Hizo un llamado urgente al gobierno, a la oposición y a las ramas del poder público para que actúen con responsabilidad, decoro y moderación. Yo quiero hacer un llamado a las fuerzas vivas del país para que nos unamos en torno a esas grandes transformaciones con un sentido común que es el desarrollo de Colombia y el bienestar de los colombianos. Uno de los momentos más simbólicos de su intervención fue el homenaje que rindió al senador Miguel Uribe Turbay, para quien pidió 1 minuto de aplausos. Pido en mi nombre a mi honorable Congreso de la República de Colombia, no 1 minuto de silencio por Miguel Uribe Turbay, sino 1 minuto de aplauso por su recuperación y porque vuelva, al recinto de la democracia colombiana.
¡Fuerza, Miguel! Además, con una exitosa trayectoria política, el senador liberal Lidio García Turbay llega a la presidencia del Congreso luego de haber sido elegido con una votación de 97 y con la propuesta de que regrese el debate fuerte al Capitolio en el marco del respeto. Este es su perfil. Nosotros lo que tenemos es que aunar esfuerzos entre todos para tener una Colombia en mejores condiciones. Esta es una legislatura para no olvidar nunca en la historia política. Comunicador social de profesión, político por convicción y músico de corazón, el senador Lidio García Turbay se ha destacado por ser un líder en gestiones políticas, sociales y culturales, tanto en el departamento de Bolívar como en todo el país, y lo ha hecho desde sus primeros pasos como profesional. Nacido en el Carmen de Bolívar, está casado con Matite Tolosa y es padre de 5 hijos. Oriundo del Carmen de Bolívar, vengo de ser concejal de mi pueblo, diputado, representante de la Cámara, senador. Su primer acercamiento a la política fue a nivel local en su municipio natal, donde fue elegido concejal en 1995. También fue diputado a la Asamblea de Bolívar por 2 periodos. En el 2006 llegó al Congreso como representante a la Cámara y fue vicepresidente de la corporación. En 2010, su don de servir lo llevó a ganar una curul en el Senado de la República, abanderando proyectos de educación para jóvenes como matrícula cero, fortalecimiento de la universidad pública y acceso a la educación superior, especialmente para quienes viven en las regiones más apartadas del país. En 2014, llegó de nuevo al Senado y siguió trabajando por la paz y la salud de los colombianos, con iniciativas legislativas para mejorar el sistema y el acceso equitativo a los servicios médicos. Conducir con equilibrio, con competencia e imparcialidad las sesiones del Senado de la República para garantizar el trámite y la debida discusión de la agenda legislativa. Gracias a todo este trabajo, en julio de 2019 fue elegido por sus colegas como presidente del Senado. Desde allí defendió la autonomía del Congreso y promovió el diálogo entre los poderes públicos. Una de sus grandes luchas ha sido también el bienestar de su amado Caribe, inversión para la región, control político sobre el servicio de energía y protección social para las personas más vulnerables hacen parte de su diario trabajo. Hoy sigue comprometido con lo social, se destaca por su empeño diario en la búsqueda de un país con mejores oportunidades para todos. Por su amor a la paz y su respeto a la institucionalidad, el Pleno del Senado lo eligió nuevamente como presidente del Congreso. De aquí en adelante, una nación libre de odios y mezquindades y llena de amor y servicio por nuestra gente. Muchas gracias y que viva Colombia. Como vicepresidenta del Senado fue elegida la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira, hecho que marca un hito para el departamento del Tolima, que regresa a la mesa directiva del Senado tras 24 años y por primera vez con una mujer en este cargo. Sí, juro. Nacida en la capital musical de Colombia, Ibagué, Ana Paola Agudelo mostró desde muy joven una inclinación hacia las causas sociales. La senadora Ana Paola Agudelo es profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, máster en economía social y especialista en gestión pública y control fiscal. Asumo esta responsabilidad con toda la convicción de que para el servicio público se exige integridad, escucha y garantías a todos los sectores. Fue representante a la Cámara por los colombianos en el exterior y trabajó incansablemente por ayudar a resolver las problemáticas que viven cientos de colombianos dentro y fuera del país. Actualmente está en su segundo periodo como senadora y se ha destacado por impulsar una legislación enfocada en migrantes, educación y fortalecimiento de la familia. Aquí cabemos todas las voces, todas las ideologías políticas, que cabe el pluralismo y también la equidad de género. La elección de la senadora Ana Paola Agudelo como vicepresidenta ratifica el compromiso del Senado con la equidad de género y la participación efectiva de las minorías y de las mujeres en los espacios de poder. En representación de una conquista colectiva por la equidad de género y la paridad política en Colombia, el Pleno del Senado eligió a la senadora Ana María Castañeda como segunda vicepresidenta vinculada al partido Cambio Radical. La
senadora Ana María Castañeda ha consolidado una trayectoria legislativa de más de una década. En ese tiempo ha impulsado 18 leyes de la República en temas claves como la transformación digital, los derechos de las mujeres, la educación socioemocional, la justicia tarifaria y la protección animal. Nació en Sincelejo, Sucre, es administradora de empresas y especialista en gobierno y gestión pública. Y yo estoy aquí gracias a que muchas mujeres han dado luchas, batallas a lo largo de la historia. Desde la segunda vicepresidencia, Castañeda anunció su compromiso con una agenda transparente, moderna y cercana a las regiones, que promueve una mayor participación ciudadana a través de audiencias públicas, mesas de trabajo territoriales y mecanismos efectivos de seguimiento a las necesidades regionales. Que este Congreso sea cada vez más cercano a las regiones, sea más incluyente, más equitativo. Con su elección, la senadora Ana María Castañeda se consolida como una de las voces femeninas más influyentes del Congreso. De verdad que... Las cartas están sobre la mesa en el Congreso. El presidente Petro tendrá aliados, pero también fuertes opositores en las comisiones del Senado, donde se cocina la agenda legislativa. En la Comisión Primera, clave para la ley de sometimiento y la de competencias para departamentos y municipios, el mando lo tiene Julio Elías Chagui del partido de la U, cercano al gobierno. La vicepresidencia, sin sorpresas, quedó en manos de Carlos Alberto Benavides del Pacto Histórico. Mi trabajo es dar las garantías a cada uno de los partidos, a cada uno de las bancadas, de los senadores, que tengan las garantías para hablar, para expresarse, y las votaciones decidirán el resultado de cada proyecto. La Comisión Tercera, la de los temas económicos, la lidera Jairo Castellanos, quien ha respaldado varias iniciativas del gobierno. Lo acompaña en la vicepresidencia Karina Espinosa del Partido Liberal. Vamos a darle garantías a todos los sectores. Entendemos que el país vive momentos de agitación política, pero necesitamos tener mesura, dar garantías, escucharnos. Pero no todo será fácil para el gobierno. Enrique Cabrales del Centro Democrático presidirá la Comisión Cuarta, una de las más importantes. A su lado, en la vicepresidencia está Richard Fuelantala, representante indígena. Hoy Colombia no está preparada para otra reforma tributaria. Hay ya muchos impuestos a los empresarios, a todos los colombianos, y nosotros no acompañaremos esta reforma tributaria. En la Comisión Quinta, Cambio Radical, toma el control Edgar Díaz, mientras que la vicepresidencia la ocupará Miguel Ángel Barreto. En la Comisión Segunda, encargada de las Relaciones Exteriores y la Política de Seguridad y Defensa, la elección sigue en suspenso. Todo indica que Jael Quiroga del Pacto Histórico podría quedarse con la presidencia. En la Comisión Sexta suenan dos nombres, el de Sandra Ramírez del Partido Comunes y Alex Flores del Pacto Histórico. En la Comisión Séptima aún no hay definiciones. Con el fin de fortalecer los lazos de solidaridad internacional con el pueblo palestino y visibilizar la situación de derechos humanos en Gaza y los territorios de la región, senadores colombianos manifestaron que van a continuar trabajando por detener el genocidio que se está perpetrando contra este pueblo. Los congresistas lideraron un encuentro con distintas personalidades del ámbito diplomático, jurídico y académico. En uno de esos encuentros fue condecorada Francesca Albanese, la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados. La condecoración fue por su trabajo en la lucha por los derechos humanos. Lo que estamos haciendo hoy es tejiendo la solidaridad con un pueblo que resiste, con un pueblo que está viviendo en cada uno de nuestros corazones. Hacemos votos para que el Grupo de La Haya siga creciendo y reforzando su tarea de acción para ponerle fin al homicidio del pueblo palestino. Bueno, y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Cartagena. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Marce, como reconocimiento por su aporte a la historia del país y su condición de cuna de la libertad, el municipio de Tame, en el Arauca, fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Y con esta noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre, los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. El municipio de Tame, ubicado en el departamento de Arauca, fue crucial para la independencia de nuestro país. Allí fue donde el 12 de junio de 1819 el Ejército Nacional organizó su estrategia y se abasteció de los recursos necesarios para seguir en la cruzada que culminó en la batalla de Boyacá. Aquí nació la campaña libertadora que nos dio la libertad.
Aquí se apertrechó el Ejército Nacional o el Ejército de la República. TAME le ha aportado a nuestro país el posicionamiento histórico del municipio que contribuyó a la independencia nacional. Frente a este legado histórico, una nueva ley busca reconocer la importancia nacional del municipio de Tame. A la idiosincrasia, a la cultura, pero sobre todo al valor histórico de este municipio de 70.000 habitantes. Como quiera que allí nació el Ejército Nacional de los Colombianos. Con esta iniciativa se podrá invertir en obras de infraestructura como la reparación y conservación del Colegio Inocencio Chincá, el mejoramiento y dotación de la Biblioteca Fray José Ignacio Mariño y la construcción del pasaje peatonal empedrado Ramón Nonato Pérez. Hacer, digamos, una inversión importante para que no se olvide lo que significó la libertad de Colombia y sobre todo lo que se gestó en el municipio de Tame en ese 1819. El Gobierno Nacional, la Gobernación de Arauca y el municipio de Tame quedan autorizados para incorporar recursos que permitan la producción de cortometrajes que resalten la condición del patrimonio histórico y cultural de Tame y destaquen aspectos demográficos, sociales, culturales y económicos de este municipio.